Buen día, mi nombre es Valeria Camila Duque Gómez y hoy les vengo a exponer sobre la serotonina. La serotonina o 5-hidroxitriptamina, 5-HT, es un neurotransmisor que el cerebro sintetiza a partir de triptófano. Se encuentra en todo el sistema nervioso central y periférico y en numerosos tejidos no neuronales del aparato digestivo, el sistema cardiovascular y las células sanguíneas. Con el pasar de los años y posterior a múltiples estudios, se categorizó a la serotonina en dos grupos: los Brain Derived Serotonin, BDS, o la derivada del cerebro, y los Gut Derived Serotonin, GDS, o la derivada del intestino. La primera funciona como un neurotransmisor y la segunda trabaja como una hormona que se involucra en la regulación de la regeneración y formación ósea, entre otros procesos. Algunos alimentos ricos en triptófano que ayudan a aumentar los niveles de serotonina en el cuerpo pueden ser el chocolate negro, el plátano, el salmón, sardinas, trucha y frutos secos, estos últimos ricos en omega 3. De origen animal pueden ser el pescado, la leche, huevos, carne, y de origen vegetal pueden ser las legumbres, los garbanzos, los cereales, las semillas de girasol y calabaza, espinacas y espárragos. Las funciones de la serotonina: regula la cantidad de comida que ingerimos y nos avisa cuando ya estamos saciados. Equilibra el deseo sexual. Es crucial en la regulación de los neurotransmisores dopamina y noradrenalina, los cuales están relacionados con momentos de angustia o mucho miedo. Por medio de la serotonina, el cuerpo puede crear la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a regular el sueño. Proceso de coagulación: es liberada por las plaquetas y participa en el proceso de formación de un coágulo ante un sangrado activo. Y la regulación del dolor. Los síntomas de déficit y exceso de serotonina. En cuanto al déficit, tenemos estado de ánimo deprimido, dificultad para dormir, se puede presenciar el insomnio, irritabilidad leve, fatiga, labilidad emocional y necesidad de sentir satisfacción. Una deficiencia de serotonina puede ser detectada por medio de una prueba de orina, teniendo en cuenta que la serotonina, cuando se descompone, produce el 5-HIES, del cual se puede medir el nivel de serotonina en el cuerpo. Y en cuanto a los síntomas que están asociados a su exceso, tenemos el síndrome serotoninérgico o SS. Es una condición clínica caracterizada por alteraciones mentales, autonómicas y neuromusculares como resultado de una sobreestimulación de los receptores de serotonina centrales y periféricos. Sus causas pueden ser la ingesta de dos medicamentos al mismo tiempo, lo que ocasiona que se libere demasiada serotonina o que demasiada serotonina permanezca en la zona del cerebro. Usualmente el cuadro se resuelve en las primeras 24 horas después de retirar el fármaco y su tratamiento se basa en la interrupción del agente causante. Dependiendo de la gravedad del caso, se sugiere administrar agentes antiserotoninérgicos como la ciproheptadina. Otros síntomas del exceso pueden ser la reducción del apetito, osteoporosis y la disminución de la libido o deseo sexual. Los fármacos asociados. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS tratan la depresión aumentando los niveles de serotonina en el cerebro. Estos son selectivos, ya que solo afectan a la serotonina y no a los demás neurotransmisores. Los medicamentos antidepresivos aprobados son el citalopram, el escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, entre muchos otros. Esto depende de los aprobados en cada país. Pueden traer como consecuencias algunos efectos secundarios, tales como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, la sequedad en la boca, el insomnio, el nerviosismo, el mareo, problemas sexuales, repercusión en el apetito, entre otros. Y los trastornos que están asociados a la serotonina, teniendo en cuenta niveles bajos de serotonina, pueden ser trastornos de ansiedad, trastornos del estado anímico como la depresión y la distimia, que sería una inestabilidad emocional, trastorno obsesivo compulsivo o mejor conocido como el TOC, los síntomas de estrés y algunas fobias. Gracias. Saludos. A continuación hablaremos del neurotransmisor GABA, o también denominado ácido gamma aminobutírico. Es un neurotransmisor de carácter inhibitorio en los procesos sinápticos. Se conoce que es derivado del glutamato. Su mayor funcionalidad es regular la excitabilidad de las actividades de los circuitos neuronales. Según algunas investigaciones, el GABA controla por medio de las conexiones sinápticas, de los impulsos sinápticos, el miedo y la ansiedad, las cuales son una sobreexcitación de las neuronas. Y esa función específica del GABA hace que las inhiba o las controle. El GABA se encuentra en un 30% en todas las conexiones sinápticas del encéfalo. El GABA es sintetizado en el glutamato por una enzima denominada glutamático descarboxilasa. Luego de allí es dirigida hacia vesículas que se encargan de transportar el neurotransmisor hacia otras células
por medio del transporte sináptico. La funcionalidad específica del GABA es de carácter inhibidor. Por tanto, esto se produce por medio de cargas negativas. Estas cargas negativas, al hiperpolarizar otras neuronas por canales iónicos, lo que hace es que la neurona quede en estado de reposo o en estado inhibidor. Cuando la neurona se carga de iones negativos, lo que hacemos es que la neurona esté en total reposo. Es un contraste entre las neuronas excitadoras, por eso es que este neurotransmisor GABA es utilizado también artificialmente para contrarrestar ataques de epilepsia, por ejemplo, en donde lo que va a hacer es hacer que dentro de las neuronas sobrecargadas, cargarlas de cargas negativas, así haciéndolas entrar en un estado de reposo o de hiperpolarización. Y bien, es así como conocemos que la alteración de la química del cerebro ocasiona varias problemáticas a nivel cognitivo en trastornos en la persona. En el caso del GABA, conocemos que la disminución de este neurotransmisor ocasiona diversas problemáticas, como lo son convulsiones, ansiedad, puede ocasionar inclusive hasta esquizofrenia, porque no se va a efectuar esa regulación en los neurotransmisores excitadores. Entonces, por esta razón, en la ausencia o disminución del neurotransmisor GABA, ocasionan trastornos de ansiedad, epilepsia y en muchas ocasiones, en muchas personas, ocasiona estrés. ¿Qué pasa? El neurotransmisor GABA se aumenta o se disminuye según la alimentación de la persona, que influye demasiado. También va relacionado con las horas de sueño de la persona, con los hábitos de ejercicio que efectúe esta persona. De hecho, se ha determinado que las actividades de ejercicio hacen que el GABA, el neurotransmisor GABA, aumente considerablemente. Y también se ha determinado que hay sustancias como las sustancias psicodélicas o el alcohol aumentan también este neurotransmisor. Por ejemplo, en caso contrario, la cafeína hace que disminuya, haciendo que no pueda efectuar el neurotransmisor ese bloqueo en los neurotransmisores excitadores. Siendo así, y hablando de la parte de los fármacos, estos fármacos benzodiazepinas son más utilizados para el control del estrés, que lo que ocasionan es un aumento considerable del neurotransmisor GABA. Este fármaco es utilizado para alteraciones patológicas como lo es el miedo y la ansiedad. Y es así como comprendemos que el neurotransmisor GABA es muy importante en la reducción o modulación de neurotransmisores excitadores. Y por lo tanto, nosotros mismos con nuestros propios hábitos alimenticios y de ejercicio y de sueño, podemos hacer que se regule y tener una excelente calidad de vida. Hola, muy buenas tardes, profesora, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Annie Mota, estoy en el segundo semestre de Psicología y en esta oportunidad, para la materia de neuroanatomía, vengo a exponerles sobre un neurotransmisor llamado dopamina. Principalmente, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que pertenece a la categoría moduladora. Es una de las más importantes del sistema nervioso central. La dopamina principalmente se encarga de regular diversas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? En primer lugar tenemos la conducta motora, que es lo que nos permite a nosotros movernos. También se encarga de la emotividad, de la afectividad y se encarga de la comunicación neuroendocrina. También podemos decirles de la dopamina que ella es como la causante de muchas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Ahora bien, nosotros en nuestro cuerpo tenemos cierta cantidad de dopamina. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso o cuando hay un déficit de la misma? Vamos a hablar primero de los excesos de la dopamina. ¿Qué puede causar esto? Esto puede hacer aparecer, por ejemplo, trastornos como la esquizofrenia, el trastorno de bipolaridad y otros trastornos parecidos. ¿Pero por qué? Les explico. Cuando nosotros tenemos un exceso de dopamina, que ella, aparte de todas las funciones que les dije, también se encarga de regular, digamos, los canales y los mensajes que recibe el cerebro, cuando tenemos un desequilibrio de ella, se pierde, por así decirlo, la manera en cómo el cerebro percibe ciertas cosas en la parte externa, ¿sí? O la manera en cómo el cerebro reacciona a los estímulos. Entonces es por ello que se pueden generar enfermedades como lo son la esquizofrenia o como lo es el trastorno de bipolaridad.
Un ejemplo muy claro también de un exceso de dopamina puede ser cuando nosotros consumimos algún tipo de droga. Cuando nosotros consumimos esto nos genera un exceso de dopamina en nuestro cuerpo y adicional a eso nos causa un placer al consumirla. Esto es lo que hace que nuestra conducta sea más adictiva a la hora de consumir, o sea, que siempre queramos más y más y más. Es por lo mismo. Ahora bien, un déficit de dopamina que puede causar en nuestro cuerpo. Hay muchos trastornos asociados a ella, como por ejemplo la depresión, la hiperactividad, el trastorno de déficit de atención. También puede ser, bueno, uno de los principales, y yo creo que cuando hablamos de déficit de dopamina lo asociamos directamente, y es el Parkinson. Es una de las principales razones por la cual una persona padece de Parkinson, es por una déficit en el neurotransmisor llamado dopamina. También hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Huntington, no sé si la estoy pronunciando bien. Esta es una enfermedad hereditaria y lo que nos hace es que nos da un deterioro, ocasionándonos la pérdida del habla, el no poder caminar, el no poder comer bien, no poder tragar y otros tipos de sintomología. También está la neurodegeneración asociada al VIH-1, en fin, hay muchos trastornos asociados al déficit de la dopamina.